Un fuerte aplauso porque Él está. ¿Y sabes qué quiero hacer? Yo también quiero darte un fuerte aplauso. Dios te bendiga. Hijos de Dios, Dios los bendiga. Y se los doy, ¿saben por qué? Porque son valientes. Porque son valientes, porque ustedes no son de papel. Amén. Los de papel se mojan y se rompen. Gloria al Señor. Los que están en Cristo Jesús, nuevas fuerzas reciben todos los días de su salud. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar a lo más importante. Gracias, Padre, tu fidelidad, tu amor, aquí con nosotros, Señor. El día de hoy has dispuesto una palabra poderosa para nosotros. Y, Señor, nos gozamos, porque verdaderamente tu fidelidad nos alcanza. En este momento yo quiero darte gracias por todos tus hijos que ya están aquí. Y también quiero bendecir la vida de tu hija, Señor mi Dios, porque tú eres el que la llamó. Tú eres, Señor mi Dios, el que ha puesto, Señor, en ella tu poder, tu gloria. Te pido que la bendigas, Señor, y que en este momento sea el instrumento poderoso para que la palabra que has dispuesto para nuestra vida sea de mucha bendición, sea de mucho poder, pero sobre todo sea de salvación. Gracias por la vida de tu hija y por todos tus hijos que están aquí. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a darle un fuerte aplauso. Gloria a Dios, qué bueno que estamos aquí. Dios les bendiga. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Me dicen amén cuando lo tengamos. Primera de Tesalonicenses. Amén. Capítulo 5, versículo 12. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Este tiempo, Señor, lo queremos poner en tus benditas manos. Rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tomando la mente y el corazón de todos los que hoy estamos aquí, Padre. Y te suplicamos, Señor, humildemente, bendito Padre, que guíes este mensaje, Señor, y que seas tú, bendito Padre, hablando al corazón de cada uno de tus pequeños. Que tomes, Señor, el control de todo lo que hoy se hable, bendito Padre, que no haya palabra humana, sino solamente palabra tuya. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice la palabra en el 5, 19 y 20. El Señor nos dice a ti y a mí: no apaguéis al Espíritu. Espíritu con mayúscula es el Espíritu de Dios.
Y dice el Señor, no apagues ese espíritu, ¿verdad?, que Él ha puesto dentro de ti. Y dice que no menospreciemos las profecías. Muchos de nosotros en estos tiempos, mucha iglesia está viviendo con ese espíritu, ¿verdad?, apagado. Muchos están dejando apagar el espíritu. Y dice el Señor, no apaguéis al espíritu y no menosprecies las profecías. Muchos, ¿verdad?, se están dejando apagar, se están enfriando, y muchos están menospreciando las profecías que cada día, ¿verdad? Y nosotros no sabemos, dice el Señor, para mí un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que dejó escritas sus señales. Sin embargo, muchas veces se dice que el Señor va a venir, que el Señor va a regresar. Y muchos, dice la palabra, que tienen su venida por tardanza, pensando, ¿verdad?, que Él ya se tardó, que a lo mejor no va a venir. Pero dice el Señor, yo soy paciente, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras eso sucede, ¿verdad?, mientras el Señor no es que se demore, no es que se tarde, sino que nos está dando mucho tiempo todavía. Y mientras el Señor no hace más que extender su misericordia, el hombre, mientras Dios está extendiendo su misericordia, el hombre está dejando apagar el espíritu y el hombre está menospreciando las profecías. Porque el día de hoy muchos ya no creen, porque el día de hoy muchos se burlan. A muchos se les dice que el Señor va a venir, que Cristo va a venir, y muchos se burlan, menosprecian la palabra. Y dice la palabra, vamos a ir a Proverbios 1, versículo 20. Porque dice el Señor, no menosprecies las profecías. Y menospreciar, ¿verdad?, es burlarse. Y muchos se burlan de las profecías. Muchos se burlan de los siervos de Dios, las siervas de Dios que predican la palabra día con día. Y que el Señor no se cansa de gritarle a esta humanidad que se arrepienta, que volvamos a ver nuestro rostro, nuestro corazón, que volvamos a ver nuestros ojos. Pero mientras el Señor no hace más que tener misericordia de nosotros, muchos se están burlando de Él y muchos están menospreciando esas profecías. Y dice aquí Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. En el 24, el Señor nos dijo, ¿verdad?, ahí en Tesalonicenses, que no menospreciemos sus profecías. Y dice aquí en el 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También dice en el 25, en Tesalonicenses dijo el Señor, no menosprecien las profecías. Y aquí dice, ¿verdad?, que va a haber muchos que están desechando su consejo. Muchos que no quieren escuchar la reprensión del Señor, desechan su consejo, no aceptan su reprensión. Pero en el 26 dice el Señor, ¿cómo dice? También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Todo aquel, ¿verdad?, el Señor nos ha venido enseñando que lo que Él quiere es que aceptemos su consejo, porque dice aquí que muchos desechan su consejo. Dice que la sabiduría clama en las calles, pero muchos desechan el consejo, muchos no quieren atender a esa reprensión que el Señor está haciendo. Y dice la palabra, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Que hoy, ¿verdad?, todos aquellos que se burlan del Señor, que desprecian al Señor, que menosprecian al Señor, y dice la palabra
Yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dice en el 28, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y el Señor es bien hermoso, ¿verdad? Dice más, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dice la palabra del Señor, todos aquellos que hoy desechan su consejo, que no quieren oír su reprensión, dice la palabra, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y dice en el 32, la prosperidad de los necios los echará a perder. Y el Señor es tan hermoso que no se equivoca, ¿verdad? Y que desde el día de ayer Él nos enseña que a veces esa prosperidad, esa soberbia que el hombre tiene, y aquí lo vuelve a decir, la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero a ti y a mí el Señor nos dice, hijo mío, ¿verdad? Hija mía, no dejes apagar el espíritu que hay en ti. Tú no dejes que se apague el espíritu que hay en ti y tú no desprecies las profecías. ¿Qué significa que no apaguemos el espíritu? Apagar, ¿verdad? Significa hacer que cese o que deje de haber fuego, que deje de haber luz. Dice el Señor, tú cuida que en tu corazón, ¿verdad? Siempre haya ese fuego, esa pasión por el Señor y que siempre seas luz. Apagar, ¿verdad? Significa que una cosa, que algo deje de arder, deje de producir luz. Significa hacer que un aparato, una máquina o alguna otra cosa dejen de funcionar, desconectándolos de la corriente. Si tú desconectas, por ejemplo, un aparato de la corriente, deja de funcionar. Y de la misma manera nosotros, si nos desconectamos de nuestra fuente de energía y de nuestra fuente de vida que es Cristo, también vamos a dejar de funcionar. Nos volveremos ineficientes, inservibles, improductivos, nos volveríamos inútiles si no estuviéramos conectados a la fuente de vida que es Cristo. Por ejemplo, escribí aquí un ejemplo de un refrigerador que se desconecta. Desconectado ya no va a servir, ya no va a enfriar. Y a veces, ¿verdad? Podemos darle otro uso, pero ya no su uso original. Y de la misma manera, cuando un hijo de Dios está desconectado de su fuente de energía que es Cristo, puede que esté sirviendo para otras cosas, menos en los propósitos para los cuales originalmente fue creado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que por ejemplo desconectas el refrigerador y ya no sirve para su uso original, pero a lo mejor sí lo seguimos utilizando para guardar cosas o para algunas otras cosas, pero ya no está sirviendo para lo que originalmente tenía que servir. Y de la misma manera, cuando un hijo de Dios se desconecta de su fuente de vida que es Cristo, va a poder servir para todo, menos para los propósitos para los cuales originalmente fue creado. Tú y yo debemos preguntarnos, Señor, ¿realmente estoy sirviendo en los propósitos para los que originalmente he sido creado? O tal vez no nos hemos dado cuenta y estamos desconectados de Cristo y estamos sirviendo, pero no en el propósito original. Porque Dios a ti y a mí nos creó con un propósito original. Y original quiere decir que no es la copia de nada, no es la copia de nadie.
que el Señor lo planeó, lo hizo perfecto, que fue un propósito que nació de dentro del mismo, que tú, verdad, y yo no somos la copia de nadie, sino que el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros es un propósito original. Y dice el Señor, no dejes apagar el espíritu que hay dentro de ti, porque dice la palabra y enseña el Señor, ¿verdad?, que hay muchos hijos de Dios en este tiempo que no están sirviendo en esos propósitos originales para los que fueron creados, y también, ¿verdad?, muchos hijos de Dios que debiendo estar ejerciendo sus dones espirituales, sus talentos que Dios les ha dado, a veces, ¿verdad?, seguimos sentados, no actuamos, ¿verdad? Muchos hijos de Dios que el día de hoy deberíamos estar predicando, dormimos. Muchos que deberíamos estar siendo útiles en el reino de Dios, estamos, ¿verdad?, distraídos, porque el mundo distrae. Y mientras el mundo se está perdiendo, la iglesia se está durmiendo. Por eso dice el Señor, no apagues el espíritu que hay dentro de ti. Vamos a leer Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11, me dicen amén cuando lo tengamos. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor, ¿verdad? Amén, ya lo tenemos. Hebreos 5:11. Dice la palabra. Acerca de esto les está hablando aquí el Señor acerca de cosas que les explicaba en el capítulo 5 desde el versículo 1. Pero aquí llega el 11 y les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Muchos no quieren oír el consejo del Señor. Y aquí, ¿verdad?, les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí sabías tú que el Señor tiene mucho que decirte, pero a veces es difícil de explicar, porque a veces nos hacemos tardos para oír? Aquí el Señor, ¿verdad?, les decía a estos hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y de la misma manera, hay cosas que el día de hoy el Señor quiere decirnos y quiere revelarnos. Dice otra versión, pero no lo hace porque estamos torpes y parece que no escuchamos. El día de hoy, ¿verdad?, hoy en día hay mucha iglesia que está tarda para oír y que el Señor quisiera decirnos más, darnos más, explicarnos más, pero dice que no pasa así, por cuanto la iglesia, ¿verdad?, porque eran iglesia, y dice la palabra, se habían hecho tardos para oír, se habían entorpecido. Y dice la palabra ahí en el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuánta iglesia que el día de hoy, ¿verdad?, se comporta como niños. Y dice el Señor, porque el Señor primero dijo, si tú te desconectas de tu fuente de vida que es Cristo, te vas a volver ineficiente, inservible, improductivo, nos volveríamos inútiles si no nos conectamos a Cristo. Y dice el Señor,
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Dice el Señor, ¿verdad? Teniendo ya que ser maestros, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos hecho tardos para oír, porque a veces hemos sido torpes para oír la palabra del Señor. Y dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuántos hijos de Dios maduros hay aquí? Amén. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Dice la palabra, ¿verdad? El tiempo es corto. Dice que la noche está avanzada y el día se acerca, y dice el Señor, por eso no apagues el espíritu, porque dice tú, ¿verdad? Debiendo ya ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y es que el Señor, ¿verdad? Dice, teniendo ya que ser maestro de su palabra, pero en este tiempo, ¿verdad? Un maestro es un profesional, y hoy la gente, y aún dentro de la iglesia, dice el Señor que Él anhela que fuésemos maestros, ¿verdad? De su palabra, de su enseñanza. Pero sabes que el día de hoy hay mucha gente en la iglesia que se ha vuelto maestra y se ha vuelto profesional, pero en mentir, en chantajear, en robar, en no perdonar, en hacer lo malo. Y mucha gente, ¿verdad? Que dice el Señor, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar. Y muchos el día de hoy son maestros y son profesionales en mentir, en robar, en tomar la palabra a su conveniencia. Profesionales, ¿verdad? En hacer todo menos cuanto al Señor le agrada. Y dice la palabra en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Mucha gente, ¿verdad?, que dice ser iglesia y que es experta en todo menos en la palabra. Y dice el Señor, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Tú y yo no tenemos que ser inexpertos, ¿verdad?, en la palabra. Que nosotros, ¿verdad?, conozcamos esa palabra. Porque hoy hay gente que es experta en todo. Expertos en mentir, en ser hipócritas, en robar, ¿verdad?, en engañar. Pero dice el Señor que nosotros, ¿verdad?, tenemos que alcanzar madurez. Dice, el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que tú y yo, ¿verdad?, seamos maestros, pero en la palabra del Señor, que enseñemos la palabra, porque dice, debiendo ser ya maestros, que no seamos profesionales en hacer lo malo, que no seamos expertos en hacer lo malo, sino que seamos maduros y que nuestros sentidos, ¿verdad?, estén ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice el Señor, no apagues, ¿verdad?, no apagues el espíritu que has recibido. Y dice ahí en Hebreos 6:7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Qué tierra, verdad, somos nosotros? Aquella que está sirviendo, ¿verdad?, y que está produciendo hierba provechosa, o estamos siendo tierra que produce espinos y abrojos. Porque dice la palabra de Dios, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida
y su fin es ser quemada. Nosotros por eso, ¿verdad? Tenemos que ser expertos, pero en la palabra, maduros en la palabra del Señor, ejercitarnos, ¿verdad? En la palabra del Señor para poder ser hierba provechosa. Amén. No tierra, ¿verdad? Tierra que produce hierba provechosa, no tierra que produce espinos y que produce abrojos. Amén. Porque no queremos ser reprobados, porque el Señor no nos creó, ¿verdad? Decíamos que Él nos creó con propósitos originales. Él no nos creó para ser reprobados, para ser maldecidos y para que nuestro fin sea el ser quemados, ¿verdad que no? Entonces, ¿verdad? Tenemos que ejercitarnos en la palabra, volvernos expertos en la palabra, actuar como personas maduras, ya no como niños, ¿verdad? Sino que dice el Señor, como personas maduras. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que Él espera de nosotros fruto. Y dice la palabra, enseña la palabra. Hay mucha gente, ¿verdad?, que como aquí dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar. Y hay mucha gente que ha dejado apagar el espíritu, que menosprecia la palabra que se da y dejan apagar el espíritu. Y a veces, ¿verdad?, uno por eso llega a estancarse. Y veíamos aquí un ejemplo, ¿verdad? Conocen esas, las caminadoras, donde la gente pareciera que camina, pero está en el mismo lugar. Y así le sucede también a la iglesia. Y a veces muchos de nosotros pareciera que estamos caminando, pero en realidad estamos en el mismo lugar y no nos hemos dado cuenta. Por eso dice el Señor que no dejemos apagar el espíritu. No dejes que se apague el espíritu que hay dentro de ti. Algo bien importante también, ¿verdad?, es que el Señor no nos ha llamado a que seamos estrellitas en la iglesia. Él nos ha llamado a que vayamos allá afuera y alumbremos allá, que no brillemos aquí dentro, ¿verdad? Que vayamos y alumbremos allá afuera donde se necesita esa luz del Señor. Pero ¿qué luz vamos a llevar si estamos dejando apagar el espíritu? Amén. Entonces vemos que a veces no es suficiente lo que estamos haciendo. A veces pareciera como si viniéramos a la congregación y fuera esa caminadora y pareciera que estamos haciendo algo, que nos estamos moviendo, pero en realidad estamos estancados, estamos en el mismo lugar y no nos damos cuenta. Pero vamos a ver ahora aquí en la palabra del Señor cómo vamos, ¿verdad?, a avivar ese fuego. Porque el Señor no solamente te dice no apagues el fuego, sino que Él también te dice cómo, y sobre todo Él te dice yo te ayudo. Amén. Amén. Vamos a ver aquí en la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y 9. Capítulo 2, versículos 8 y 9. Segunda de Reyes 2, 8, 9. Amén. Amén. Entonces tú y yo no se nos olvide que dice el Padre, no apagues el espíritu, ¿verdad?, que has recibido, no apagues el espíritu que hay dentro de ti. Y esta palabra es muy hermosa que el Señor, ¿verdad?, nos dice que quiere que nos levantemos, que no estemos estancados, que vayamos y alumbremos. Pero también el Señor, porque si bien su palabra nos exhorta y a veces, ¿verdad?, es palabra, pues a veces hasta difícil de hablar, pero también Él nos consuela, también Él nos enseña cómo. Y dice la palabra aquí en el capítulo 2, versículo 8, dice: tomando entonces Elías su manto,
lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Dice, ¿verdad? El Espíritu de Dios reposaba sobre Elías, y él hizo algo similar a lo que hizo Moisés. Moisés con su vara partió el mar. Y aquí dice que Elías, tomando su manto, lo dobló, golpeó las aguas e hizo lo mismo. Se apartaron a uno y a otro lado y pasaron por lo seco, Elías y Eliseo. Y dice que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Primero, ¿verdad? El Señor dice: no apagues el espíritu que hay dentro de ti. No menosprecies las profecías y no apagues el espíritu. Y la primera de las cosas que tenemos que hacer para avivar ese fuego fue algo que hizo Eliseo. Eliseo lo anhelaba. Tú y yo tenemos que anhelar el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos anhelan que haya ese fuego en sus corazones? Porque eran poderosos los milagros que ellos hacían, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre ellos. Y dice que le dice Elías: ¿qué quieres que haga por ti antes que yo sea quitado? Y le dice Eliseo: no sé, ¿verdad? ¿Tú qué hubieras pedido si Elías te hubiera dicho qué quieres que haga por ti? Pero dice Eliseo, ¿verdad? Él contesta: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, esos milagros grandes que tú haces, yo también, ¿verdad? Los anhelo, porque él conocía el poder de Dios. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer para avivar ese fuego de Dios en nuestra vida es anhelarlo. Que tú y yo lo anhelemos. Y yo creo que aquí todos anhelamos, ¿verdad? Ese poder, ese fuego de Dios en nuestra vida. Entonces, primero, ¿verdad? Tenemos que anhelarlo. Ya ustedes, ¿verdad? En casa leen la historia completa. Pero dice que tenemos que anhelarlo y tenemos que rogarlo al Señor, porque dice que Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él lo rogaba, él lo anhelaba, él lo imploraba, y nosotros también en ruego, en súplica, implorándole y anhelándole, el Señor lo va a hacer. El Señor lo hace cuando tú le oras, tú le ruegas, tú le suplicas, tú le clamas, tú lo anhelas, el Señor lo hace. Amén. Y vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para que ese fuego de Dios sea avivado en nuestra vida? Vamos a ver la palabra del Señor ahí en Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. ¿Cuántos sí anhelan verdaderamente ese fuego de Dios en sus vidas? Amén, porque es algo hermoso, es algo precioso. Filipenses 3:13. Amén, ya lo tenemos. Filipenses 3:13. Dice la palabra del Señor. Filipenses 3:13. Déjenme fuera. Dice la palabra del Señor, Filipenses 3:13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Dice la palabra que el apóstol Pablo decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Cuando una persona, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿verdad?, que para avivar ese fuego, primero tenemos que anhelarlo, como lo anheló Eliseo. Pero también para avivar ese fuego, tenemos que olvidarnos de lo que quedó atrás y tenemos que extendernos a lo que está adelante. Porque ninguna persona que vive en el pasado puede avivar el fuego de Dios en su vida. Y si tú eres una persona que está anhelando, ¿verdad?, y que está recordando lo que quedó atrás, va a ser difícil que el fuego de Dios se avive en tu vida. Dice aquí Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndote a lo que está adelante. Si tú no te extiendes a lo que está adelante, ese fuego no va a poder ser avivado. Tienes que extenderte a lo que está adelante. No a lo que ya quedó en el pasado, sino a lo que está adelante. Mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que tienen un pasado que les estorba para que el fuego de Dios se avive en ellos. Porque la vida pasada, ¿verdad?, era diferente. Pero dice el Señor: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y dice la palabra, ¿verdad? Y es aquí donde yo le oraba mucho al Señor y yo le suplicaba y yo le pedía que me ayudara. Porque es aquí, ¿verdad?, donde yo quiero hablarte, ¿verdad? Y darte un poquito de este testimonio, porque puedo decirte que yo era una de esas personas que le impedía al Señor que ese fuego de Dios fuera avivado en mí, porque muchos años yo viví en el pasado. Y si hoy es algo que yo te comparto, ¿verdad?, es porque yo también un día le dije al Señor, y yo le oraba mucho tiempo y le decía: tú prepara el momento en que yo voy a hablar esto, en que yo voy a decir esto. Y Él permitió que fuera hoy, y esta palabra yo sé que va a ser de bendición para muchos, y que hoy muchos necesitan escucharla, porque todos anhelamos avivar ese fuego en nuestros corazones, pero a veces somos presas de cosas que lo impiden. Y ahorita entre esas cosas vamos a ver algunas. Y dice el Señor: no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndote a lo que hay hacia el frente. Y te repito que si yo te comparto esto, ¿verdad?, y que después de esto, pues cada uno es libre de pensar lo que uno quiera. Pero si yo hoy hago esto es porque yo un día le prometí al Señor hablar de esto. Y un domingo que el Señor daba palabra en casa de oración, y el Señor decía: cumple lo que prometes. Porque si tú no cumples lo que prometes, también es un impedimento, algo que está estorbando para que el fuego de Dios se avive en tu vida. Y a veces, ¿verdad?, vivimos en ese pasado. Y bueno, yo aquí, ¿verdad?, decía: Señor, ¿cómo lo hablo? ¿Cómo lo digo? Porque siento sinceramente que voy a llorar. Yo así le decía al Señor. Y por eso me atreví a escribirlo. Y se los voy a leer, porque dice el Señor, dejando atrás lo que pasó, ¿verdad? Y dice: dejando atrás lo que ocurrió en el pasado. A mí, ¿verdad?, y te lo comparto de verdad en el nombre del Señor, hubo un pasado que a mí me atormentó por muchos años, porque yo también, ¿verdad?, y yo anotaba aquí, yo aclaro que esto fue antes, ¿verdad?, de que yo llegara a esta congregación, llegara a esta iglesia, y también, ¿verdad?, supe lo que era vivir, ¿verdad?, también lo que es una doble vida, lo que es ser tibia. Y yo le escribí aquí porque hace como 7 años, cuando yo comencé a conocer la palabra del Señor, cuando igual iba entonces a otra congregación, aún no conocía, ¿verdad?, de esta congregación, pero también iba yo, también levantaba mis manos, también alababa, entre comillas, como hoy muchos. ¿Y por qué no decirlo?
te lo estoy leyendo. Cuando todos pensaban, o al menos eso parecía, que yo era una buena cristiana, ¿no? También me dedicaba a hacer lo malo, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos sido de esos tibios, que dice el Señor que le provocamos asco cuando somos tibios. Y yo aquí lo repito, esto fue antes de que yo conociera a los pastores, de que yo llegara aquí. Entonces, ¿verdad? Hace como esos años, y si hoy lo digo, ¿verdad? Es porque yo se lo prometí al Señor un día y yo le dije, voy a dar testimonio para que muchos no se equivoquen y los que ya se equivocaron tú los levantes. Porque a mí esto me costó mucho y yo puedo decirles que yo no me había perdonado hasta hace poco. Porque dice, en aquel entonces, ¿verdad? Yo caí en un pecado, fornicación. A mí me costó mucho trabajo y creo que me perdoné hasta hace poco, porque era algo que a mí me dolía mucho. Y yo decía, Señor, yo lo voy a testificar y voy a decir que verdaderamente el pecado es una catástrofe que con violencia destruye las vidas de las personas. Pero tú y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que ser más violentos y levantarnos con la fuerza que Dios nos ha dado y poseer la vida y avivar el fuego de Dios en nuestro corazón para poder caminar en ese propósito original con el que Dios nos ha creado. Amén. Y yo les decía, si hoy, ¿verdad?, a mí me ven servir al Señor de la manera que lo sirvo, de verdad que es porque yo estoy muy agradecida con Él y porque algo que Él a mí ya me había perdonado en el pasado, yo no me lo perdonaba y duré muchos años en perdonármelo. Pero sí le prometí un día dar testimonio para que muchos no se equivoquen y para los que se han equivocado sepan que el Señor los perdona, que su misericordia es tan grande y que Él quiere que ese fuego sea avivado y que yo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús te digo, a mí esto me estorbaba y por eso dice el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Tú ya no te acuerdes, ¿verdad?, de lo que quedó atrás. Ya no te acuerdes porque es pasado todas tus equivocaciones y el Señor, yo de verdad, si tú quieres puedes creerlo y si no estás en tu derecho, pero yo ayer le decía, señores, tú quieres que lo hable, alguien necesitará escucharlo. Y el Señor, ¿verdad?, ayer en la palabra Él me volvió a decir ahí en Ezequiel 18:22, decía, todas las transgresiones que tú cometiste en el pasado no te serán recordadas. Y a veces uno como ser humano se aborrece a uno mismo y no se perdona. Y dice el Señor, yo ya no me acuerdo. Pero si tú te aferras a vivir en ese pasado, el fuego de Dios no va a poder ser avivado en tu vida. Porque sí te puedo asegurar y sí te puedo testificar que es hasta que tú te perdonas, hasta que tú dejas de vivir en ese pasado, que el fuego de Dios se aviva y que es cuando tú ves venir la bendición. Y yo le decía al Señor y yo anhelaba con todo mi corazón que llegara este momento. Porque cantábamos que somos libres, ¿verdad? Y de verdad tiene que haber esa libertad para que ese fuego sea avivado. Porque yo decía, Señor, a veces cuando la iglesia más te miente es cuando te alaban. Porque en la alabanza te declaran muchas cosas que no viven en la realidad. Porque en la alabanza declaramos que estamos siendo libres y muchas veces seguimos siendo esclavos. Y yo decía, Padre, pareciera que la iglesia, el momento en el que más te miente es cuando te alaban, porque en la alabanza uno declara muchas cosas, pero es mentira. Y dice el Señor, olvídate, yo no sé para quién es esta palabra, pero dice el Señor,
Olvídate ciertamente de lo que está atrás. Olvídate de lo que dejaste en el pasado, porque mientras tú vivas ahí, no vas a poder caminar. Vas a estar como esa persona en esa caminadora que parece que se mueve, pero no se está moviendo, permanece en el mismo lugar. Olvídate del pasado, y dice el Señor: extiéndete hacia lo que está delante, extiéndete a lo que está delante, no mires el pasado, porque todos, ¿verdad?, en algún momento hemos tropezado, hemos caído, ¿verdad? Y yo, por muchos años, ¿verdad?, yo les digo, esto me atormentaba, y en su momento yo no me atrevía a decir nada, porque a veces uno tiene miedo al juicio de la gente, porque a veces uno dice: ¿dónde está esa iglesia que levanta? Si yo solamente escucho y veo esa iglesia que señala, que juzga, que enjuicia, que condena. Pero de verdad que cuando tú te lo dispones, el Señor te abraza, el Señor te consuela, y su presencia está ahí contigo. Y ahorita les voy a seguir dando otras citas que el Señor me daba, y que yo sé que aquí hay gente que necesita escucharla, porque esta palabra yo nunca me entero que voy a predicar hasta el domingo en la noche o el lunes en la mañana. Esta semana le agradezco a Dios, y también fue Él diciéndonos, ¿verdad? Porque el pastor desde el martes pasado me dijo: vas a predicar, y el Señor, ¿verdad?, decía lo que se iba a hablar. Y yo sé que es palabra que alguien aquí necesita escuchar, porque es tiempo de que ese fuego de Dios se aviva en nosotros. Pero dice el Señor: no mires ya lo que queda atrás, ya no lo mires, yo hago de ti algo nuevo, algo nuevo. Y cuando tú lo entiendes y empiezas a ver al Señor derramándose en tu vida, de verdad que no vas a querer otra cosa que abrazarlo, que servirle, porque dice el Señor: al que mucho se le perdona, mucho ama, y a ti y a mí el Señor nos ha perdonado mucho, por eso mucho lo amamos. Por eso no deberíamos, ¿verdad?, escatimar nada por nuestro servicio al Señor, nada. Y que si tú miras, ¿verdad?, ese pasado, sea para glorificarlo, para amarlo, por saber cuánto te perdonó, y que hoy tú sepas que cada herida que tú llevas en tu corazón, cada herida el Señor la sana. Y que yo decía: Señor, yo no puedo con esta herida, yo no me siento, ¿verdad?, apta para servirte. Y por 7 años, fue hasta hace poco. Por eso yo te digo: no te equivoques, porque el pecado destruye, el pecado azota con violencia a las personas. Pero fiel es Dios, que dice: de cada herida yo hago un testimonio poderoso para bendición, ¿verdad?, a otras vidas. Y yo decía, y el Señor, ¿verdad?, cada uno está en la libertad de creer o no. Y yo decía: Señor, pero ¿cómo hago esto? Y yo no soportaba que a mí me hablaran estos temas, hasta que un día, a través de unas notas que yo leía, el Señor dijo: si tú no tomas la autoridad que yo te doy, alguien más la va a tomar y la va a usar en tu contra. Por eso dice el Señor, ¿verdad?, toma esa autoridad, y que eso que ha dolido, el Señor dice: yo lo sano, y yo hago con eso un testimonio poderoso. Y que tú y yo podamos caminar en esa autoridad que el Señor nos ha dado. Porque si tú y yo no tomamos esa autoridad, alguien más la va a tomar y la va a usar en tu contra. También, ¿verdad?, y decía el apóstol Pablo que nadie tenga un concepto de sí mismo más que el que se debe tener. Y por qué no decir, ¿verdad?, también que nadie tenga un concepto de nosotros más alto que el que se debe tener. Porque como dijo el Señor ayer, ¿verdad?, que esa palabra, ¿verdad?, a mí me quedó en mi mente: la grandeza es de Él lo da todo. Y que nosotros sepamos que no somos más que seres viles, seres despreciables, pero ciertamente amados por un Dios que es grande en amor, que es misericordioso, compasivo,
que es amplio en perdonar, que nos da grandeza cuando no la merecemos, cuando nosotros no somos otra cosa más que seres frágiles, seres tan diminutos, menos que el polvo, ¿verdad? Menos que el polvo. Y yo aquí escribía, yo estoy aprendiendo a hacer un diario de devocional de oración, y que es precioso porque tú escribes lo que el Señor te da. Aquí traigo la palabra y aquí aparte este diario, y tú escribes lo que el Señor te habla, porque si hay algo que el Señor no se cansa de hacer es hablarnos en cada prédica, hablarnos, ¿verdad?, en cada día de servicio. Y yo ayer confirmaba cuando por segunda vez el pastor dice, porque algo que había yo ya escrito, que decía, qué triste es cuando un hijo de Dios no llega a un servicio, porque todo este tiempo que yo pasé servicio tras servicio, el Señor me daba una palabra donde me alentaba, donde me animaba, donde Él no hacía más que querer ayudarme, y verdad, tomados de la mano de Dios, se pudo. Y dice el Señor, ¿verdad? Por esto tú no faltes. Yo te invito de verdad que tú no faltes a cada servicio. Aún, ¿verdad?, en los servicios de oración, yo estoy segura y he sabido que el Señor ha dado palabra. Y en todo, ¿verdad?, aún en los ensayos, en todo lo que tú haces para el Señor, ahí está Él, y ahí está Él dándote palabra, y ahí está Él hablándote. Y yo decía, y les quiero seguir compartiendo, ¿verdad?, cuando el Señor, decía el pastor, el Señor exalta a sus hijos, y cuando yo he recibido eso de parte de Dios, un aplauso, de verdad que yo les digo que en mi mente yo me hago a un lado y yo le digo, Señor, recíbelo tú, porque yo no, recíbelo tú, porque tú eres digno. Y que ese aplauso, ¿verdad?, y cada reconocimiento sea para ti, y el honor es de Dios, porque Él llevó, ¿verdad? A veces hay cosas que nos causan afrenta, que nos causan vergüenza, pero el Señor decía, toda esa afrenta, toda esa vergüenza yo la llevé en la cruz. Y dice, tú olvídate ciertamente de lo que quedó atrás y extiéndete a lo que está delante. Amén. Porque mientras no hagamos eso, no va a poder ser avivado el don de Dios en nuestra vida. Yo lo anhelaba, pero vivir en el pasado era algo que me lo impedía. Y así hay mucha iglesia. Y si hoy tú y yo lo anhelamos, es bien importante que te olvides de lo que ha quedado atrás. Amén. Y dice la palabra, y el Señor sabe por qué permitió que esta palabra fuera escrita. Y escribía yo aquí porque en algún momento yo también quebré la confianza que mis padres tenían en mí. Y yo le escribí aquí, muchos matrimonios hay, ¿verdad?, que después de una fractura, de una infidelidad, y el Señor sabe por qué habla esto, después de una fractura, después de una infidelidad, muchos matrimonios dicen que ya nada vuelve a ser igual, pero es mentira, porque el Señor restaura, y el Señor restaura bien. Y tú y yo podemos quebrar la confianza de aquellos que han creído en nosotros, pero no pienses, ¿verdad?, no pienses que todo ahí se queda. El Señor restaura, el Señor repara, y lo más importante, el Señor sigue creyendo en nosotros. El Señor cree en ti, el Señor cree en ti, el Señor cree en nosotros. Por eso dice el Padre, olvídate de lo que queda atrás y extiéndete a lo que está adelante. Extiéndete a lo que está adelante. Y vamos a ver otra de las cosas, porque primero lo tenemos que anhelar, ese fuego. Después tenemos que extendernos a mirar lo que está al frente. Y ahora vamos a ver ahí a Esteban. Era lo que andaba buscando hace un momento. Que Esteban, dice la palabra de Dios. Esteban. Sí, es que no anoté la cita. Dice Hechos 11:19.
Amén, ya lo tenemos. Hechos 11:19. No, creo que no es Hechos 22:20. Hechos 22:20. No, creo que no anoté bien la cita. ¿Es lo de Esteban? Sí, donde Es 22:20. Hechos 22:20. Pero donde dice que arremetieron contra él. Sí, es en las cosas que escribieron. Bueno, entonces dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos que anhelar. Hechos 7. Sí. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver Hechos 7. Hechos 7. ¿Donde arremetieron contra él? Sí, amén. Hechos 7. Sí, es del versículo Hechos 7:54. Dice la palabra: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. A veces, ¿verdad? A ti y a mí, cuando nos escuchan, también la gente se enfurece en sus corazones, también crujen los dientes contra nosotros. Y dice la palabra en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Había, ¿verdad? Había fuego de Dios, había esa llama avivada en Esteban. Y dice la palabra que él puso sus ojos en el cielo para que esa llama pueda avivarse en tu corazón y en el mío. Tenemos que tener los ojos puestos en el cielo. Si nosotros no ponemos nuestros ojos en el cielo, esa llama no va a poder ser avivada. Y dice la palabra en el 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando voces, se taparon los oídos. Veíamos, ¿verdad? Ahí en Proverbios hay mucha gente que se tapa los oídos, que no quiere oír. Y dice: y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Para que ese fuego de Dios pueda ser avivado en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces también son estorbos. Dice la palabra que tenemos que poner nuestros ojos en el cielo. Camina con tus ojos puestos en el cielo. Camina puestos tus ojos en el cielo, así como Esteban. No vio a aquellos que se tapaban los oídos para no oírlo. No vio a aquellas manos que lo estaban apedreando. No vio a aquellos que lo estaban lastimando, que lo estaban hiriendo. Y tú y yo tampoco podemos, ¿verdad?, quedarnos parados y detenernos. Si quieren taparse sus oídos, que se los tapen. Si no quieren oír, que no oigan. Y no mires la mano que se levanta contra ti para apedrearte. Y no ver, ¿verdad?, aquellos que nos hacen daño, sino caminar con los ojos puestos en el cielo. Porque si no, esa llama no va a poder ser avivada. Es con los ojos puestos en el cielo
con los ojos puestos en el cielo, porque si tú pones tus ojos en otra cosa, esa llama no va a poder ser avivada, y tú y yo la anhelamos. Por eso dice el Señor, primeramente, para que ese fuego se avive, anhélalo, y si tú y yo lo anhelamos, ahora dice, con el ejemplo de Pablo, pues si ya lo anhelas, extiéndete a mirar lo que está al frente. Adopta esa actitud de mirar lo que está al frente, no lo que quedó atrás. Y una vez, ¿verdad?, que adoptas esa actitud y miras lo que está al frente, pon tus ojos en el cielo. Y yo le incluí aquí, ¿verdad?, al Señor, más bien le puse: perdona como Esteban perdonó y pidió perdón por los que lo lastimaban. Perdona, recibe el perdón de Dios y de nuevo, perdónate. Y la última cosa, ¿verdad? Porque vemos, lo primero es avivarlo, después anhelarlo, después extendernos a mirar lo que está al frente. La tercera es pon tus ojos en el cielo, y la cuarta es permanece en la presencia de Dios, como lo hizo Samuel. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Amén, ya lo tenemos. Dice la palabra, Primera de Samuel, capítulo 3, vamos a leer. Desde el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde dormía Samuel? En el templo del Señor. Samuel dormía en el lugar, ¿verdad?, en ese lugar que el Señor había escogido como templo. Tú y yo tenemos que dormir, tenemos que caminar, tenemos que vivir en el lugar de su presencia. Tenemos que vivir como Samuel en el lugar de su presencia. Y si tú, ¿verdad?, sigues leyendo la historia, el Señor le hablaba a Samuel, pero Samuel todavía no sabía escuchar la voz de Dios. Y Elí, que ya se daba cuenta, le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. Por eso dice el Señor, después de tanto tiempo, tú tienes que ser maestro, porque tú le vas a enseñar a muchos a escuchar la voz de Dios, porque muchos aún no saben escuchar la voz de Dios, y nosotros tenemos que ser quienes les enseñen, como Elí le enseñó a Samuel. Pero ¿qué enseña, verdad, hoy la iglesia? ¿Qué enseña la iglesia si se vuelve profesional, decíamos, en mentir, en hacer lo malo? ¿Qué enseña la iglesia? Por eso nosotros tenemos que permanecer en la presencia del Señor. Y de la manera, ¿verdad?, que el Señor, que Samuel permaneció en la presencia del Padre. Y sabes algo, ¿verdad?, bien hermoso. Vamos a ver ahí en el 3:18. Capítulo 3, versículo 18, dice: y Samuel se lo manifestó todo, porque Dios le hablaba a Samuel, así como nos habla a ti y a mí. Y la palabra que Dios nos da y que Él nos habla se confirma en la Escritura, y Él nunca te va a dar, ¿verdad?, algo que salga fuera de lo que dice su palabra. Y dice: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El Señor, ¿verdad?, hoy a ti y a mí nos dice: no apagues el espíritu que hay dentro de ti. Y el Señor nos llama a crecer, a un crecimiento espiritual. Aquí Samuel crecía, ¿verdad?, pienso que en estatura, pero también en comunión con el Señor.
Y dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y yo aquí preguntaba, ¿Samuel es el que no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios? ¿O el Señor no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel? Yo me hacía esa pregunta hasta que yo leí, ¿verdad? Fui a leer a las traducciones y dice que Samuel creció y que el Señor no dejó sin cumplimiento ninguna de las palabras que Samuel había hablado. Entonces no era que Samuel no había dejado caer a tierra las palabras del Señor, sino que el Señor sustentó todo lo que habló por boca de Samuel. Y así cuando tú y yo avivamos el fuego de Dios en nuestra vida y es Dios el que habla, Dios va a sustentar todo lo que ha hablado a través de ti, a través de ti, siempre y cuando haya sido palabra del Señor. Y muchos, ¿verdad?, menosprecian las profecías y se burlan y piensan que estamos locos, pero el Señor no va a dejar sin cumplimiento ninguna de las palabras que ha hablado. Así como el Señor no dejó que las palabras que Él ya le había hablado a Samuel se cumplieran, se va a cumplir todo lo que el Señor ha hablado a través de sus siervos, ha hablado a través de sus hijos. Y tú y yo tenemos que ser ese Samuel que habitaba en la presencia del Señor y que ahí mismo, ¿verdad?, enseña la palabra que los hijos de Elí se contaminaban y dormían, ¿verdad?, con las mujeres. Pero Samuel, no sé, ¿verdad?, lo sabía o no lo sabía, pero ahí, ¿verdad?, era el mismo lugar, pero Samuel no se contaminó. Samuel, ¿verdad?, creció y dice que el Señor estaba con él y el Señor, ¿verdad?, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo lo que Samuel habló se cumplió. Todo lo que Samuel habló se cumplió. Dice por ahí una palabra, ¿verdad? Dice que si nosotros entresacáremos lo precioso de lo vil, seremos la boca del Señor, seremos como su boca. Amén. Seremos como su boca. Y palabra, ¿verdad?, bien hermosa. Vamos a leer Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Entonces dice el Señor, ¿verdad? Dice, anhela ese fuego, extiéndete a mirar lo que está al frente, ya no mires lo que está atrás, pon tus ojos en el cielo. Perdona, recibe el perdón de Dios y perdónate. Mucha gente, ¿verdad?, que no ha perdonado. Mucha gente que tiene aún en su corazón esos deseos, esa sed de venganza, ¿verdad?, hacia aquellos que los han dañado. Tú no tengas, ¿verdad?, que nosotros vengamos a la presencia del Señor y ahí, ¿verdad?, esos deseos, esa sed de venganza, el Señor lo quita porque Él es bueno. Él es un Padre que nos ama y Él nos ayuda. Dice Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Dice la palabra del Señor desde el versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 13. Entre tanto que voy, le decía, ¿verdad?, Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si tú te ocupas en la lectura, la exhortación, la enseñanza, si tú permites que la palabra del Señor more en abundancia en ti, ese don va a ser avivado, ese fuego va a ser avivado. Y dice aquí la palabra en el 14, no descuides. Y hoy el Señor así, ¿verdad?, a ti y a mí nos dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
El Señor a ti y a mí, ¿verdad? También nos ha dado su espíritu, su fuego, también nos ha dado dones. Y dice el Señor, no los descuides, no los descuides. Y dice la palabra, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién tenemos que tener cuidado? ¿De los demás? No, de nosotros mismos, porque a veces somos nosotros mismos los que estamos impidiendo que ese fuego se avive. Dice el Señor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y sabes una cosa, si tú avivas y permites que esa llama en tu corazón sea avivada, hay bendición, porque dice aquí, le decían a Timoteo, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si tú avivas ese don, ese fuego, vas a ser salvo tú mismo y también se van a salvar los que te oigan. Y otra verdad, otra palabra bien hermosa que sucede cuando el Señor, ¿verdad? Cuando es avivado ese fuego de Dios en nuestros corazones. Y tampoco lo escribí, me salté la cita, pero ¿recuerdan una vez que Pablo andaba en una isla que encendió una fogata con leña seca? ¿La recuerdan? Y el Señor siempre va a haber, ¿verdad? Quien se va a oponer, quien va a decir esa no es palabra de Dios, no es Dios hablando. Y hay que tener mucho cuidado porque cuando Jesús, ¿verdad? Dice que le dijeron cuando les habló acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, porque ellos pensaban que algo que había hecho el Espíritu Santo lo había hecho alguien más. Por eso es bien importante, nunca digas no fue palabra de Dios, porque al decir que no fue palabra de Dios estás diciendo que fue de alguien más, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado, y siempre va a haber ese tipo de personas, pero el Señor me llevaba ahí, ¿verdad? Donde Pablo andaba en la isla y enciende la leña seca. Y ¿sabes qué? Que cuando tú avives ese fuego, ¿qué hacen las serpientes cuando sienten el fuego? Huyen. Y así, ¿verdad? Cuando tú y yo avivamos el fuego de Dios en nuestros corazones, toda serpiente va a huir. El mismo enemigo va a huir. Y todas esas lenguas que te condenan van a huir. Y esas lenguas que te murmuran van a huir. Porque las serpientes huyen de ese calor. Y sabes otra cosa, si tú avivas el fuego de Dios en tu vida, vas a poder encender a otros. Y eso es lo más precioso. Vas a poder encender a otros. Y dice la palabra en Isaías 54:17. Les aseguro que ya con esta nos vamos. Isaías 54:17. Otra palabra muy hermosa, pero que solamente son promesas que ocurren, ¿verdad? Cuando la persona se permite avivar ese fuego en su corazón. Y dice la palabra, Isaías 54:17. Porque no a todos les va a gustar que el don de Dios, que el fuego de Dios se avive en tu corazón. Pero dice el Señor que toda serpiente va a salir huyendo. El mismo enemigo va a salir huyendo. Dice la palabra aquí en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Y es una palabra bien hermosa que yo busqué, su traducción en Dios habla hoy. Y ahí dice, fíjate lo que dice y grábalo en tu corazón. Dice, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Vale la pena el fuego de Dios en nuestra vida.
Y dice el Señor, grábate en tu mente que no ha sido hecha. Nadie ha hecho el arma que te pueda destruir. Le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque dice, nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Y dice, esto es lo que yo doy a los que me sirven. Y 2 puntos, ¿verdad? Y seguidos, la victoria. La victoria es lo que da el Señor a los que le sirven. Y no es hombre el que lo dice, sino que añade, el Señor es quien lo afirma. Es el Señor, gloria sea su nombre. Y vamos a avivar ese fuego en nuestros corazones. Hechos 28:3. Hechos 28:3. A ver, vamos a leer Hechos 28:3. Hechos 28:3. Verdaderamente el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? Vamos a leer 28:3. Sí, es donde Pablo andaba en la isla de Malta. Dice, me dicen también cuando lo tengan. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Amén, era lo que decíamos, ¿verdad? Cuando ese fuego arde y empieza a haber calor, las víboras van a huir. Las víboras huyen. Amén, gloria a Dios, las víboras huyen. Es una palabra bien difícil de decir, pero el que es hijo va a ser encendido, pero el que no va a huir. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, Él es bueno, para siempre su misericordia. Que tú y yo avivemos el don de Dios en nuestra vida, el fuego de Dios en nuestra vida. De verdad que no quiera, ¿verdad? Pues ya es cosa de cada uno, pero el Señor te dijo, ¿verdad? Son 4 cosas, anhélalo, extiéndete a mirar lo que está al frente, pon tus ojos en el cielo y permanece en su presencia. Es lo mejor que podemos tener. Y yo decía, veíamos que el día que nosotros lleguemos a la presencia del Señor y que todos tengamos que comparecer ante ese tribunal, pienso que la gente no va a desear en ese momento otra cosa, sino haber estado más tiempo de rodillas, haber estado más tiempo en la presencia de Dios. Nadie va a anhelar otra cosa, sino haberlo buscado más, haber buscado su presencia. Tú y yo hay que buscarla, vale la pena, es lo mejor, Él es vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.